Saludos cordiales, ingeniero. Pues le vamos a presentar el problema central de las diapositivas. Tenemos el problema central. El problema central, pues como bien lo veníamos hablando en clases, pues es la dificultad principal que afecta a una población, institución, empresa o comunidad y que se requiere una solución mediante un proyecto o investigación, pues. Y es identificar el problema central que permite comprender qué situación necesita ser mejorada y cuál será el enfoque principal del estudio o el proyecto. Como definición, tenemos que el problema central se define como la situación negativa más importante dentro de la realidad determinada, pues esto representa el punto de partida de toda investigación o proyecto, ya que a partir de eso se analizan las causas y las causas que lo originan y las consecuencias que se producen. Tenemos las causas, pues que es la falta de educación financiera en los hogares y en las escuelas, el desinterés o falta de información, no existen hábitos de ahorro ni de planificación. En consecuencias, pues tenemos las malas decisiones económicas y el endeudamiento y la falta del ahorro e inversiones para el futuro. Como importancia, pues la identificación del problema central es fundamental porque así nos permite desarrollar el proyecto. Tenemos como primer punto ayudar a reconocer las necesidades. Como segundo, permite establecer objetivos. Tercero, facilita la búsqueda de soluciones. Cuarto, sirve para una base para el análisis de causas y consecuencias. Quinto, pues contribuye a tomar decisiones fundamentales. El sexto, pues permite organizar correctamente la metodología de la investigación. Tenemos los instrumentos metodológicos, pues los instrumentos metodológicos son herramientas utilizadas para recopilar información necesaria sobre el problema o la investigación. Tenemos lo que en la base, que es la revisión documental, pues que consiste en analizar los libros y ver toda la información. La encuesta, pues permite obtener toda la información. El cuestionario son formatos organizados con las preguntas, ya sean abiertas o cerradas. La observación, pues, permite analizar directamente las situaciones. Y por último, la entrevista, pues, que consiste en las conversaciones dirigidas con personas relacionadas al tema de investigación para así poder obtener la información más detallada y específica. Bueno, buenas noches. En lo que basa a las matrices del problema central, pues básicamente esas son herramientas que se utilizan para formular el proyecto. Entre ellas, pues están las tres principales, que son la del diagnóstico de problemas, la validación del problema central y la matriz de involucrados. Como bien se dice, pues un buen proyecto nace de un buen diagnóstico. El objetivo de todas estas matrices es ayudarnos o sea, como que a transitar a una necesidad o un problema claro que esté perfectamente sustentado y que sea viable, evitando caer en este tipo de suposiciones u otro tipo de soluciones improvisadas. El proceso pues va en estas tres. En el diagnóstico que identifica causas y efectos, la validación que comprueba que el problema está bien planteado y de los involucrados que pues mapea los actores, intereses y otras posiciones frente al proyecto. En la siguiente diapositiva se habla un poco más de lo que es la matriz de diagnóstico de problema. Bueno, en esta es el punto de partida para identificar, describir y organizar las situaciones negativas que afectan a una comunidad o una institución. En este caso, pues basándonos en los proyectos de desarrollo social. Ordena información obtenida mediante encuestas, entrevistas u otras. eh, Facilitando la comparación y priorización de los grupos más urgentes. Bueno, entre ellas se basan en 6 puntos más esenciales, que son el problema identificado, que ya es donde se describe la situación negativa detectada, la población afectada, quiénes sufren o quiénes son los actores directos del problema, las causas probables por qué se origina el problema, las consecuencias o efectos negativos que trae este, y la evidencia, pues datos o registros que lo sustenten que realmente existe este problema, además de que el nivel de gravedad del cual o sea, el cual tiene el problema. Ayuda a comprar y priorizar los problemas más urgentes, como los que hemos venido realizando en clase. Bueno, eh, el núcleo de esta matriz, pues, es entender la relación del problema, conectando de forma lógica sus causas con sus efectos. Dentro de la siguiente diapositiva, pues, se habla también de otra de estas herramientas, que es la matriz de validación de problema central, donde tenemos, o sea, donde se hace como que el mapa de los problemas. Bueno, su propósito es que sea riguroso, comprobar si el problema seleccionado realmente puede ser un eje principal para un proyecto,
Y para que un problema central sea considerado como válido, debe cumplir estrictamente con 7 criterios que, o sea, literal, encontrados en varios foros en Internet, que son que debe ser claro, entenderse fácilmente, debe ser específico, indicar a quién ocurre, quién afecta y dónde. Debe contar con datos, registros o testimonios, tiene que tener una relevancia social, una prioridad comunitaria, debe ser viable y debe estar redactado, o sea, tiene que estar bien formulado. Un problema bien validado garantiza que el proyecto responda a una necesidad genuina con base en evidencia y reconocida por la propia comunidad para que ésta pues sea más participativa dentro de este. Un ejemplo como lo que hablamos en clases, pues un ejemplo correcto de problema central validado es bajo nivel de asistencia escolar en niños y adolescentes de la comunidad de, yo que sé, San Pedro de Suma. Una formulación incorrecta es falta de talleres, falta de, o sea, haciendo uso de la palabra falta, otros, eh, otro tipo, por ejemplo, carencias, bajos, entre otros. Bueno, dentro de la siguiente matriz, que es como ya la última, que es dentro, pues aquí sabemos que un proyecto no se ejecuta en el vacío, ya que requiere identificar quiénes van a intervenir en él, ya de una manera más directa, o sea, qué personas, grupos de instituciones orbitan alrededor del problema y de la solución. Aquí analizamos intereses, recursos, poder y posición, así como se hace el uso de la matriz de poder e interés. Bueno, aquí ya se define quiénes son los involucrados, beneficiarios directos, indirectos, tales como, o sea, los que se benefician directamente, las familias de estos y la comunidad y vecinos allegados. ¿Qué instituciones inmiscuyen dentro de esto? Como gobiernos locales, organismos, etcétera. ¿Qué aliados se tiene? Como organizaciones comunitarias, aliados neutrales, opositores, así como los organismos no gubernamentales. Bueno, de la matriz de poder, pues esta se define para saber cómo gestionar a los distintos actores de estos. Pues si tienen alto poder y alto interés, se tiene que gestionar, o sea, de cerca, ya que estos son los actores clave, que son clave para el éxito. Con alto poder y bajo interés, hay que mantenerlo satisfecho. Con bajo poder y alto interés, hay que mantenerlo informado, que ya es el grupo de interés que tenemos. Y bajo poder y bajo interés, simplemente hay que monitorearlos periódicamente. ¿Qué aspectos analizas? Los intereses y problemas, los recursos y capacidades, el nivel de influencia y posición frente al proyecto y la estrategia de participación para cada involucrado. Estas 3 matrices se complementan. O sea, no son como que independientes, ya que primero se diagnostica, después se valida el problema central y finalmente se mapean quiénes se van a involucrar dentro de este problema, o sea, para este desarrollo. Esto pues garantiza el diseño de proyectos sociales claros, participativos, justos y sobre todo sostenibles en el tiempo. Gracias. Continuamos con el análisis de problemas. El análisis de problemas es una herramienta utilizada para identificar una situación negativa, comprender sus causas y reconocer las consecuencias que genera. Su finalidad es facilitar la búsqueda de soluciones adecuadas mediante una evaluación ordenada de la problemática, por lo que este análisis permite conocer cuál es el problema principal y cómo se relaciona con otros factores que afectan a una comunidad, empresa o proyecto. Además, ayuda a evitar errores al momento de tomar decisiones o plantear estrategias de solución. En la siguiente diapositiva encontramos la importancia del análisis de problemas. Es importante porque este permite comprender de manera clara una situación antes de buscar soluciones. Gracias a este proyecto se puede identificar las verdaderas causas del problema y no solamente sus efectos. Entre sus principales beneficios están identificar el problema central, reconocer causas y efectos, mejorar la planificación, evitar soluciones incorrectas y facilitar la elaboración de proyectos. En la siguiente diapositiva encontramos el árbol de problemas, que es una herramienta gráfica que permite representar de forma ordenada un problema central, sus causas y sus efectos. La estructura se divide en 3 partes. Las raíces representan las causas del problema, el tronco representa el problema principal y las ramas representan los efectos o consecuencias.
Esta herramienta ayuda a visualizar cómo se relacionan los diferentes factores de una problemática, permitiendo entenderla de mejor manera y facilitando la búsqueda de soluciones. En la siguiente diapositiva encontramos la cronología del proyecto. Empezamos con identificando el problema. Consiste en reconocer la situación negativa principal que afecta a una comunidad en específico. Luego se recolecta la información, que se obtiene la información mediante observación, encuestas, entrevistas o datos estadísticos. La tercera es la identificación de causa y efecto. Se analizan los factores que originan el problema y las consecuencias que estos producen. Luego se continúa con la elaboración del árbol de problemas, donde ya se grafica la información en causas, problemas central y efectos en la forma de un árbol. Y por último, el análisis y conclusiones, que se interpretan los resultados obtenidos para las posibles soluciones. En esta diapositiva presentamos las etapas del análisis de problemas, que son 4. En la siguiente diapositiva vemos la primera etapa, que es verificar, discutir y acordar el tema del análisis. Este tiene como objetivo mapear a los involucrados, utilizando también la matriz de involucrados, que es para ver qué influencia tiene cada involucrado. Y una regla de oro, pues que ningún analista debe definir el tema de forma aislada, sin consejo, con afecto y decisiones. El analista carecerá de validez. En la segunda etapa, en la siguiente diapositiva, es la identificación del problema central. Definir mal el problema es una principal causa de fracaso en los proyectos. Bueno, definir mal sería en poner una solución antes de analizar la causa, y si se define bien, puede describir el estado real de la deficiencia real. Se utilizaría la matriz de priorización de problemas, que pueden surgir múltiples problemas en discusión según magnitud del daño, gravedad de impacto, viabilidad de solución, coste político y social. En la siguiente diapositiva tenemos la etapa 3, que sería determinación de causas y efectos. Aquí se presenta un diagrama, una estrategia de organización, que sería primero la causa raíz, serían 5 por qué y 5 causas indirectas. Luego se presentan las causas directas, que son los factores que impactan el problema central. Y después pues se le hace el problema central, nudo principal que conectan causas y efectos. En la siguiente etapa serían los efectos, que son las consecuencias inmediatas del problema. Y por último, el efecto último, que es el impacto estratégico que tiene. Tenemos en la siguiente diapositiva como última etapa el orden jerárquico de las causas y efectos. Pues tener 30 causas sin estructurar no sirve, entonces se presenta primero el problema central, causas directas, causas indirectas primarias, causas indirectas secundarias. Las directas pues son el primer nivel, que impactan directamente al problema central, se colocan inmediatamente debajo de él. Y las causas indirectas, que es el siguiente nivel, originan a las causas directas y se subdividen en primarias, secundarias, según el nivel de profundidad. A continuación, yo les voy a explicar un poco sobre el análisis del problema. El análisis de alternativas es la base de transición donde se pasa del problema a la acción. Consiste en identificar las diferentes opciones de intervención, o sea, las estrategias que podrían resolver el problema central. Tenemos tres objetivos principales, las cuales es evaluar la factibilidad técnica, optimizar el uso de los recursos y reducir el riesgo del fracaso del proyecto. En la siguiente diapositiva podremos mostrar eh, parte del árbol de objetivos. Aquí viene a ser, antes de poder elegir una alternativa, se debe construir un árbol de objetivos, también conocido como el árbol de medios y fines, porque es de cómo se va a realizar. Esta herramienta traduce la situación actual negativa a una situación futura deseada que sea positiva. Del problema central a objetivo central, esto viene a ser el propósito. Es la meta principal del proyecto. Describe el cambio que se quiere lograr en la población objetivo. De causas a medios. Las razones que originaban el problema se convierten en las herramientas, insumos o capacidades necesarias para resolverlo, porque de ahí vamos a sacar las soluciones del mismo problema central. De efectos afines. Las consecuencias negativas se transforman en los impactos positivos que se alcanzarán a mediano y largo plazo una vez que el proyecto tenga éxito. En la siguiente diapositiva encontramos
la clasificación de los medios y formulación de alternativas. Con el árbol de objetivos listos, el equipo debe analizar los medios fundamentales, ubicándonos en las raíces del árbol, que vienen a ser los problemas centrales, para las causas centrales, para ver cómo se pueden llevar a la práctica. Para ello, se pasa por un proceso de depuración y agrupación. En el primer nivel tenemos la identificación de medios excluyentes. Son aquellos que no pueden ejecutarse de manera simultánea porque se contradicen o se anulan entre sí. Exigen una elección drástica. Por ejemplo, una reconstrucción de una vía, de una carretera. En el nivel 2 tenemos la identificación de medios complementarios. Son acciones que se apoyan entre sí y que al juntarse potencian el impacto del proyecto. Deben agruparse en una misma estrategia. Y, y tercero, formulación de alternativas. Aquí, al agrupar los medios complementarios y descartar los excluyentes, se configuran paquetes de acción. Cada paquete se convierte en una alternativa de proyecto. Aquí ya vienen las ideas para poder realizar el proyecto y cómo solucionarlo. En la siguiente diapositiva podemos encontrar lo que son los criterios de selección y evaluación de alternativas. Para determinar cuál de las estrategias propuestas es la mejor para el equipo poder evaluar utilizando los criterios de objetivos y ponderados. Esta es una asignación de porcentaje de importancia según la naturaleza del proyecto. Viabilidad financiera y económica. Aquí se evalúan los costos totales de implementación en relación con el presupuesto disponible, costo-beneficio y costo-efectividad. La viabilidad técnica analiza si el equipo tiene la capacidad tecnológica, los materiales y el conocimiento de ingeniería necesarios para ejecutar las alternativas. La sostenibilidad es la capacidad del proyecto para seguir funcionando de manera autónoma una vez que se retiren los fondos externos, que tenga operación y mantenimiento a largo plazo. Impacto ambiental. Evaluación de los posibles efectos negativos o positivos sobre el entorno natural y cumplimiento de las normas ambientales, que no afecte al ambiente o alrededor o a la sociedad que esté dentro o alrededor del proyecto que se va a ejecutar. Aceptación social, enfoque de género e inclusión. Este nivel de consenso, pertinencia cultural y apoyo por parte de las comunidades beneficiarias y de los actores claves. Aquí no solamente se tiene que porque sea nomás este grupo, lo voy a coger a este grupo. Aquí se debe ver toda la población en sí. En la siguiente diapositiva podemos encontrar ya la matriz de selección de alternativas. Aquí les explicaré cómo funciona. La toma de decisiones se formaliza mediante una matriz cuantitativa. Cada criterio recibe un peso porcentual que sumados dan 100 y cada alternativa tiene una calificación del 1 al 5, por ejemplo, donde el 5 es la condición más favorable y 1 la pésima. Tenemos criterios de evaluación como costo financiero, viabilidad técnica, sostenibilidad a largo plazo, impacto social y la pertenencia, el impacto ambiental y el total ponderado. El peso, aquí viene el costo financiero 25%, la habilidad técnica 20%, la sostenibilidad 20%, el impacto social 20%, el impacto ambiental 15%. Las alternativas, la infraestructura y maquinaria pesada. Aquí se escriben los problemas a solucionar y se les da el porcentaje. En la siguiente alternativa que dice técnicas de procesos y capacitación local, aquí la ponderación que le damos a cada uno de ellos, por ejemplo, el costo financiero tiene una nota de 4, costo moderado. Ese 4 se multiplica por el 25%, el cual nos da un número en sí. Al sumarse todos los números, todos los resultados que nos dan
En la alternativa 2 podemos sacar eh, una calificación. Por ejemplo, aquí 4.35 es la alternativa seleccionada, la cual nos dice que es el impacto social y la pertenencia, ya que tiene una 5. 5, la alta participación comunitaria. Muchas gracias, esta ha sido toda nuestra explicación.